saludamos a nuestra legisladora de la República del Ecuador, presidenta de la Comisión de lo Económico y Tributaria, ingeniera, magíster, Mireya Pazmiño. nada más que eso. Ahora que, Independiente, dice, ¿no? sí, ahora que se presentó la proforma presupuestaria, ahora que se presentó la reforma a la ley de régimen tributario y su código y demás, indudablemente este último no le ha tocado, no le tocó a esta comisión permanente, le tocó a la Comisión de Desarrollo Económico. Sin embargo, entiendo que usted debe de también haber dado su opinión sobre esta reforma a la ley, y lo que sí le ha tocado directamente es la proforma presupuestaria que ya va a ser analizada en primer debate por el Pleno de la Asamblea Nacional. Hay algunas consultas al respecto, pero primero déjeme darle la bienvenida aquí en Huancavelica 830M. ¿Cómo está usted, legisladora? Buenos días, economista Clever, licenciado Jorge, qué gusto y muchas gracias por el espacio. Un saludo muy grande a todos los ecuatorianos, a quienes están escuchando Radio Huancavilca. Gracias por la invitación. Bueno, sí, el día de hoy vamos nosotros. Primeramente, gracias por la canción. Creo que no se han olvidado la que pusieron recién de Facundo Cabral, muy bonita, muy linda. También quisiera solidarizarme con los familiares de María Elsa Viteri. Qué lamentable noticia, qué pena. Mi solidaridad con todos ellos. Muy bien. Bueno, sí, estamos un tanto dolidos, con mucha pena, porque a Elsa, por lo menos yo sí la conocí. Ahora hace un poco menos que un año estuve en un debate con ella vía Zoom, siempre con la altura del caso. Ella fue también catedrática en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, acá, y fue compañera también en ese orden conmigo. En todo caso, que en paz descanse Elsa Viteri. Ya entrando en materia, magíster, legisladora, le consulto. Ha habido un problema en la comisión que preside el legislador Medina, relacionada con el monto o el porcentaje que el Ejecutivo le está asignando para el año 2022 al concepto educación. Y ese monto está reflejado en una disminución de 500 y más millones de dólares, más o menos, cuando realmente la Constitución de la República dice lo contrario. Entonces, usted, que ha tenido también a mano esta proforma, quisiera conocer su opinión al respecto. Bueno, realmente hay un recorte para lo que es educación y salud, y se les ha pedido dentro de la proforma presupuestaria al Ejecutivo que observe este presupuesto asignado para el sector base para el país, para el desarrollo, lo que es la educación, y de igual manera lo que es la salud. También hemos visto que está bastante perjudicado lo que es las universidades. ¿En qué sentido? No tienen una base referencial del presupuesto para poder, de acuerdo a ello, asignar lo que dice la Constitución. Según la base que ellos han tomado es el codificado al 31 de agosto. Nosotros estamos en el mes de noviembre y todavía no termina este año. Entonces, esa es la excusa que el Ministerio de Economía y Finanzas pone, que como todavía no se termina el año, han cogido el codificado hasta el 31 de agosto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que han alcanzado a ejecutar del presupuesto. Tampoco existe una ley que diga si se coge del ejecutado o del presupuestado. Según el COPAFLI,
la base que se debería tomar del presupuesto es al 31 de diciembre del 2020, porque ese es el que ha sido aprobado, ese es el que ya está ejecutado y el que se debió tomar como base para estos dos sectores sociales, para estos tres sectores. Pero esas fueron lo que expuso el ministro de Economía y Finanzas cuando compareció a la Comisión de Régimen Económico. Entonces, nosotros vemos un grave perjuicio en el presupuesto, más o menos, sobre los 300,000 dólares, y haciendo el cálculo, ¿no? Si nosotros cogemos también el presupuesto 2020, si nosotros cogemos el codificado del 31 de agosto o cogemos el presupuesto 2021 hasta el 31 de diciembre. En todos los sentidos, hay un perjuicio y recorte para lo que es salud, para lo que es educación y de igual manera para las universidades. 7:54, legisladora Mireya Pazmiño, pero hay que tener en cuenta en esos comparativos el factor que los chicos, los estudiantes en general, llámense escuelas, colegios, universidades, no asistieron a la universidad o a las clases presenciales, y esto indudablemente afectó positivamente al presupuesto de gastos de las actividades educativas. Entonces, por ahí hay, entre comillas, un ahorro, y que a lo mejor el Ministerio de Economía en el presupuesto pues no debe haber observado, pero lo tiene ahí como que es lo que se gastó, o lo que debería de gastarse en el 2022, y no es así, porque las actividades educativas ya se reinician precisamente acá en la costa, con lo cual no estoy de acuerdo, obviamente, que se reinicien el día lunes próximo en forma presencial. Pero bueno, en todo caso, ¿ustedes qué van a hacer? Porque conozco también que la comisión que preside el legislador Medina ha hecho una votación dentro de la comisión con una moción de que se respete la Constitución en cuanto a los presupuestos para educación, y ha ganado la moción. Ahora vamos a ver qué dice el Pleno de la Asamblea Nacional, porque indudablemente si todos los días estamos diciendo, pregonando y pidiendo que el Ecuador gane, que el Ecuador avance en educación, por otro lado no hay el respectivo financiamiento. Usted. Bueno, eso también estamos nosotros muy conscientes, ¿no? Que la Comisión de Educación escuchó a todos los sectores, a estudiantes, a profesores, incluso a jubilados, para que se considere y se respete el presupuesto para lo que es educación. Hay esa moción, pero nosotros también, dentro de las observaciones, está considerado eso, está considerado que por favor revisen el presupuesto y que nos digan en base a qué ellos toman ese presupuesto para asignar a educación. Hubo la comparecencia también de los rectores. Los rectores manifestaban que de acuerdo a la ley están ellos asignados la cantidad que les corresponde, o sea, cuánto se recogió de lo que es el IVA, de lo que es el impuesto a la renta, las contribuciones, y de acuerdo a eso le asignan para las universidades. Y ellos, las autoridades decían que hay más o menos un excedente, ¿no? Que o un aumento para las universidades de 24 millones de dólares, pero las universidades manifestaban que existen esta vez ingresan dos universidades más, la Universidad de las Artes y la Universidad de Educadores, y que a cada uno se les va a asignar más o menos 15 millones de dólares, por ende les estaría faltando 6 millones, o sea, hay un recorte para las universidades también, y no se ha revisado lo que es la asignación de lo que es la compensación y también lo que es la gratuidad desde el año 2017. Se ha estipulado un valor de $500 por estudiantes para el año,
y desde el 2017 no se revisa eso, mientras sigue aumentando la población estudiantil. Hay muchos estudiantes, pero no tenemos docentes. El recorte es prácticamente para a las asignaciones para contratación de docentes. Entonces, hay bastante déficit, hay un peligro de que algunas universidades incluso no abran algunas carreras porque no tienen profesores, y tampoco no se abran los cupos suficientes y no dejar a tantos estudiantes en la calle y sin estudiar. Esperemos que estas observaciones sean acogidos en el Pleno de la Asamblea Nacional, sea enviada al Ejecutivo para que en el plazo de 10 días pueda subsanar y pueda enmendar, ¿no?, esta falta presupuestaria para estos sectores. 7 de la mañana, 59 minutos. Mi compañero, el licenciado Jorge Escobar, se incorpora a este diálogo con usted, legisladora Mireya Pazmiño. ¿Cómo le va, asambleísta? Buen día, bienvenida a Contrapunto. En materia de seguridad social, ¿ustedes qué observaciones han hecho? Porque ya es público ese pasivo oneroso que tiene el Estado con el IES. Solo en materia de emisión de deuda interna son un poco más de 8.000 millones de dólares. Y por el otro lado, en torno a salud, por las atenciones y derivaciones a los jubilados, a las personas con enfermedades catastróficas y demás, e incluso lo que está pendiente por el pago del 40% para financiar las pensiones jubilares. Estamos hablando de otros 7.000 millones de dólares, y eso es equivalente al 50% del presupuesto general del Estado, poco más de 15.000 millones de dólares. Sí, el gobierno dice que en torno a esa deuda legendaria en materia de salud tienen que hacer una auditoría, una compensación, ajustes para establecer cuál es el valor original y si se sustenta o no. Pero hablando en el escenario actual, sabemos que del presupuesto operativo que necesita el IES para el próximo 2022, el gobierno ha asignado no más del 45 o 48%. Es decir, sigue abriéndose la brecha en materia presupuestaria al margen de la deuda que he planteado. Hablo del presupuesto operativo. Sigue abriéndose la brecha para que al final los asegurados y los jubilados tengan garantizada no solamente su atención, sino también las pensiones en el caso de los jubilados. ¿Ustedes han hecho alguna observación sobre aquello, que no se sigue entregando completo el valor que necesita para su operatividad al Seguro Social? Bueno, nosotros hemos llamado a comparecer al presidente del IES. Él mismo ha manifestado que el presupuesto que ellos necesitarían para el año 2022 es cerca de los 2.700 millones de dólares, y en la proforma está reflejado 1.500 millones. En verdad hay un faltante, y lo que ellos explicaban es, hay algunos fondos de inversión en el IES, y lo que les tocaría ahora para poder cumplir tanto con las pensiones jubilares, con lo que es salud, sí, compra de medicamentos y todas esas cosas, tenían que desinvertir, o sea, sacar de los fondos de inversión para poder cubrir el déficit que les estarían faltando, ¿no? Que sería prácticamente cerca de unos 900 millones de dólares. Hemos visto nosotros todas las necesidades que tienen, han expresado también que es una situación muy crítica la que tiene el IES, y se debería hacer una auditoría, como usted lo mencionó. Esperemos que el presidente del IES, todas las autoridades administrativas se enfoquen y se preocupen por esta entidad, y pidan también al Ejecutivo que preste atención a aquello. La deuda es muy grande, hemos visto y hemos pedido, y es una parte de las observaciones también, que por favor se observe cuál es la deuda real que tiene el Ejecutivo y cuánto está asignado para ir de a poco a ir cubriendo, ¿no?, este hueco muy grande que tiene, no solo con el IES, porque también hay otras deudas institucionales. En la proforma solo refleja la deuda con bancos internacionales, pero no refleja la deuda interna que tiene. Entonces, esa es parte de las observaciones, que nos digan cuánto es la deuda, a qué instituciones se están debiendo y cuál es el cronograma para poder ir pagando, ¿no?, de a poco la deuda que mantiene el Estado. Durante la revisión de la proforma presupuestaria tampoco hemos visto reflejado lo que van a
a utilizar, lo que van a recaudar por esta nueva ley económica urgente. Ellos han manifestado que serían cerca de los 1.400 a 1.900 millones de dólares, pero en la proforma no está eso, o sea, no se toma en cuenta un supuesto de esa cantidad y a dónde iría focalizado, ¿no? Hemos pedido también la parte de lo que es el precio del barril de petróleo, que está cerca de los 59 dólares con 20 centavos. Es algo muy conservadora esta cantidad, pese que en el Banco Central manifiesta que el barril de petróleo está cerca de los 80 dólares de barril. Entonces hemos dicho que mientras sigue pasando, también hay una perspectiva que suba a 100 dólares el barril. Entonces, ¿qué van a hacer con el excedente que no está puesto en la proforma presupuestaria, pero que sea utilizado para estos sectores, tanto lo que es universidades, jubilados, la parte de atención a los niños, jóvenes, adolescentes, para sacarle de la pobreza? Eso también hemos puesto nosotros en una parte de las observaciones en la proforma presupuestaria. Estamos con la asambleísta Mireya Pazmiño, magíster. Ella es parlamentaria independiente o de Pachacuti. A ver, ¿cómo queda eso, asambleísta? Por favor, ¿nos podría aclarar? ¿Usted sigue siendo de las filas de Pachacuti o ahora es independiente después de ese impasse producto de su designación como presidenta de la comisión? Bueno, luego de que algunas autoridades, ¿no?, de la Coordinación Nacional se tomaron las atribuciones y me expulsaron de la bancada del movimiento de Pachacuti, vinieron todas las autoridades de las provincias, especialmente de la mía, y pidieron que me reintegren nuevamente a la bancada de Pachacuti. Entonces, sigo estando en las filas del movimiento indígena. Es decir, su pueblo le hizo justicia, asambleísta. El pueblo ecuatoriano de todas las provincias, así es. Muy bien, antes de concluir, asambleísta, tengo una inquietud en función de lo que también es parte de la coyuntura, ¿no? Esta semana le pregunté al presidente si la titular del Parlamento, su coidearia, Guadalupe Llori, en una cita que tuvieron acá en Guayaquil por la crisis carcelaria, le había dicho cuándo va a convocar al Pleno para conocer el informe de los Pandora Papers que salió de esta Comisión de Garantías Constitucionales y que en su primera recomendación señala que el presidente debe de acudir al Pleno a presentar sus pruebas de descargo porque se considera en ese informe que esta situación está provocando una grave conmoción interna. Usted sabe bien que la Constitución, en su artículo pertinente, en el 140, establece que la Asamblea podría generar un proceso de destitución del presidente en su segundo punto, en la segunda causal, por grave conmoción interna. ¿Usted considera que esto se podría prestar para llegar a un proceso de destitución del presidente por un lado y por otro cree que va a prosperar ese informe de mayoría una vez que la presidenta convoque al Pleno? Bueno, creo que todos los legisladores son la voz y los representantes del pueblo ecuatoriano y el pueblo se ha pronunciado, ¿no? El malestar que tienen, la vergüenza internacional también, no solamente la conmoción interna, sino también esa visión que estamos dando nosotros los ecuatorianos a nivel internacional. El primer representante del país, que es nuestro presidente, involucrado en estos casos, que se veían unos casos antiéticos, unos casos inmorales. No le podría decir de corrupción, pero también está la duda de cómo se hicieron esos dineros, ¿no? Y por qué la necesidad de sacarles fuera del país. El informe está presentado, es un informe que prácticamente no está recomendando la destitución del presidente. Lo que está recomendando es que se revise, se busque más información. Ellos no tuvieron mucho tiempo, tuvieron 30 días, son documentos también o pruebas que se debe recopilar de afuera, del exterior, y se demora mucho tiempo en que lleguen acá. Entonces, lo que ellos piden es que se siga con las investigaciones, se envíe a la Fiscalía, a la Contraloría, y lo principal, que venga el presidente y comparezca en la Asamblea y nos digan cómo obtuvo esos dineros, por qué fue la necesidad de sacarles fuera del país y dónde están luego que se le ha escuchado que él ya ha vendido, que él ya ha eliminado esas empresas offshore.
pero que en dónde están los dineros, regresaron, vinieron acá al país o se fueron a otras empresas, solamente cambiaron de nombre, de dueño, están dentro del círculo familiar, ¿dónde están? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos conocer también en la Asamblea Nacional para tomar cualquier decisión, si la que amerita y las que dice la Constitución, la que el pueblo también ecuatoriano le está pidiendo, ¿no? Que se aclaren estos asuntos. Entonces, yo creo que dentro de la Asamblea Nacional va a tener esos votos del informe de la Comisión. ¿Cree que van a tener los votos? Porque hay una división clara en Pachacutic en torno a este informe. Incluso hay voces que han planteado la posibilidad de que en el conocimiento del Pleno sobre este informe se haga una modificación al artículo número 1, que es el que sugiere y recomienda que sea el presidente el que acuda al Pleno a dar estas explicaciones que usted bien ha aludido. Y cuando le planteo lo de la grave conmoción interna, no lo estoy diciendo yo, está en el mismo informe. Y esa palabra, esa frasecita, aparece en la segunda causal de un proceso de destitución al presidente, en el 140 de la Constitución, que faculta al Parlamento, así como también aparece el mismo articulado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Va por ese lado. ¿Ustedes están seguros que van a tener los votos? Porque hay división, hay criterios distintos al interior de Pachacutic, asambleísta. Bueno, todos han pedido que le cambien y modifiquen, como se dijo, el artículo 1, y en ese sentido, si el presidente lo acoge, va a tener los votos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Ok, gracias. Era la magíster Mireya Pazmiño, asambleísta por Pachacutic, que hemos hablado hasta de política con la asamblea. Sí, muchas gracias, legisladora. Gracias a ustedes, que le vaya bien. Usted está en una comisión muy importante, muy sensible a la vez, pero importante para los destinos de la economía ecuatoriana. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, magíster Mireya Pazmiño. Y lo que estamos todos los días pensando, los agentes económicos y los contribuyentes, es en los impuestos. Esta economía no aguanta más impuestos, legisladora. Por favor, por favor. Lo tenemos muy claro, y vamos a presentar un informe de minoría en el cual proponemos nosotros se elimine los impuestos para las personas naturales y se modifique también cómo está estructurado la propuesta para lo que es la recaudación de impuestos para las empresas. Nosotros estaremos presentando eso en la Comisión de Desarrollo Económico y esperemos luego sea acogida en el Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros no solamente queremos impedir una ley que va a ser muy perjudicial para los ecuatorianos, especialmente para la clase media, sino también venir con propuestas, ¿no? Proponer al Ejecutivo que no solamente con las personas naturales se puede incrementar los dineros para el país, sino también hay otras alternativas. Entonces esas nosotros le vamos a enviar desde el Legislativo para el Ejecutivo. Un abrazo para usted, que le vaya bien. Gracias. Muchas gracias, licenciados. Una bonita mañana. Gracias.